Hoy hablar de este tema que no es, no es algo para tomarlo a la ligera, aunque muchos dicen sí, viene el arrebatamiento, pero hay gente que, por ejemplo, desconoce exactamente de qué se trata y cómo va a ser este evento. Cómo arrebatarnos, de qué forma, cómo es que vamos a salir. Hay muchas películas que hablan de un arrebatamiento. ¿Quiénes son exactamente los que se van en ese arrebatamiento? Películas que de repente desaparece la persona y queda la ropa ahí en el lugar toda dobladita, todo. ¿Quién contrataron? Al mayordomo para que se lo lleve y lo deje todo ordenado y planchado. Pero bueno, lo importante es que trataban de ilustrar que es un evento que se va a venir, que está acá a la vuelta de la esquina y es importantísimo para un creyente en Jesús entender y comprender de qué se trata este evento. Porque la Biblia nos da mucha luz con respecto a este tema y un hijo de Dios no puede ignorar y tiene que ser un conocedor de este tema. Porque nos compete. ¿En qué sentido? Es porque estamos esperando esta promesa, que antes de la tribulación el Señor va a arrebatar y va a llevar a su esposa, a los fieles en Cristo. No le estoy diciendo a los cristianos, estoy hablando de los creyentes fieles en el Señor, fieles, porque también la Biblia nos habla muy claro con respecto a que va a haber muchos creyentes que van y asisten a distintas denominaciones que se van a quedar lamentablemente justamente por no involucrarse no solo en la obra o ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino por ignorar este tema. Entonces, si en realidad resucitaste con Cristo, buscá las cosas de arriba y una vez que encuentres esas cosas de arriba, poné la mira en las cosas de arriba, porque ahí es donde está Cristo. Y ahí es donde también nosotros vamos a ir. Y tenemos que tener el anhelo ferviente y el deseo bien firme en nuestro corazón, nuestra confianza puesta que esto va a suceder. Y esperarlo. No hacernos los héroes diciendo, no, yo todavía que le pido al Señor que no venga porque tengo muchas almas por salvar. Eso es algo hipócrita porque dice que el Espíritu de Dios, el viento de Dios y la esposa, los que forman parte de la esposa, dicen, ven Señor Jesús. Entonces cualquier hermano que se precie de ser un hijo de Dios, este evento lo tiene que anhelar con todo su corazón, sabiendo que las cosas que se avecinan son catastróficas. Pero bueno, vamos a arrancar con esta primera parte de este tema que es el arrebatamiento, que sin duda lo trae acontecimientos pero muy importantes y trascendentales, porque a través de que ocurre el arrebatamiento, segundos o minutos o momentos antes del arrebatamiento, se va a producir primeramente una resurrección de muertos. La Biblia dice que los que murieron en Cristo, aquellos que están en el seno de Abraham, usted sabe que en la antigüedad, aún por ejemplo en el Antiguo Testamento, sabían que había un lugar que le llamaban Sheol, el lugar a donde van los muertos. Por eso David decía, no dejarás a tu siervo en el Sheol para siempre. Y para los griegos el Hades. Pero cuando Jesús vino trajo una gran claridad sobre este tema, donde podemos ver que ese lugar donde están los muertos, los sepultados, como les denomina Jesús en Lucas 16, les llama los sepultados, es el Sheol o el Hades. Y un lugar dividido por un abismo, por una cima, cima con S, no con C, porque con C es montaña, cima es como si fuese algo cóncavo, lo dividía del seno de Abraham. Entonces entendemos y comprendemos que ese lugar donde están las personas justas, los que se salvan,
los que están durmiendo, no es que están acostados y soñando, sino que están en un reposo y un descanso sin preocupaciones y están siendo en este caso consolados, preparados y capacitados porque tienen que volver a la vida. Si aquellos que murieron acá en la tierra por causa del Evangelio de Jesús van a volver a la vida justamente en el plano terrenal donde murieron. Pero vamos a leer la palabra para que usted entienda y comprenda, porque vuelven a la vida pero en carne y huesos, y después van a ser arrebatados juntamente con los que hayamos quedado. Pero vamos a leer la palabra, que esto no es invento mío, esto es simplemente tener un poco de conciencia y tener comprensión de lo que uno lee, y no dejarnos llevar por el misticismo, y no permitir que la religión impuesta nos vele nuestros ojos. Tenemos que ver con claridad lo que las Escrituras dicen. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Los que duermen son los que están en el seno de Abraham, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, la persona que no conoce de este tema y tiene los seres queridos que se mueren, no van a ningún purgatorio. A ver, no tienen esperanza, pero los que mueren en Cristo es como un dormir. Entonces te dicen, no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Estas palabras también las decía Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Va a vivir, porque Jesús tiene el poder de dar la vida, así como el poder que obró del Padre en Jesús para darle vida después de muerto. Ese mismo poder va a operar en aquellos que murieron en Jesús, por la causa de Jesús, y creyendo, esperanzados en esta promesa. Entonces van a resucitar. Dios va a traer nuevamente al plano físico material en el que pasó su vida, no sé, 15, 20, 30, 80, 90 años, y van a volver nuevamente, pero no con 15, 30, 80 años y con todos los achaques. Porque si yo voy a morir y después voy a resucitar y voy a seguir teniendo los dolores de hueso, de la articulación, en que me duele la cintura, sin pelo, sin muela, déjame donde estoy. Déjame donde estoy directamente. Pero acá dice que va a traer a los que durmieron en Él, en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, porque en un momento cuando el Señor venga, no todos van a estar en el seno de Abraham. Va a haber muchos fieles que están caminando todavía en esta tierra, en este mundo contaminado, pero sirviendo, trabajando y dedicando sus vidas al servicio y a la obra del Señor. Entonces está diciendo, nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto que el Señor va a descender, no va a venir acá a la tierra. Esto es la segunda vigilia. La primera vigilia fue cuando Jesús caminó sobre esta tierra. La segunda vigilia es cuando desciende, está en el aire, y la iglesia va a ser, la esposa va a ser arrebatada. Y la tercera vigilia es cuando Jesús venga después de las bodas del Cordero con la iglesia y los que se hayan salvado en la tribulación, a reinar 1000 años. Pero bueno, esa es otra tela para cortar. Entonces, nosotros
no vamos a precedir a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, o sea, porque la palabra arcángel viene de arcano, también de ahí sale la palabra arjanatura, que quiere decir arquitectura, alguien que tiene voz de mando, de autoridad para decir y dar una señal, y decir, y con trompeta de Dios, porque también el sonido de la trompeta, o del shofar en hebreo, se utilizaba para dar órdenes de salida a la batalla o para un encuentro. Entonces no está diciendo que vaya una trompeta y usted la va a escuchar, ¿se entiende? Porque también se están escuchando las trompetas del cielo y andan por todos lados diciendo que eso no es así. Pero claro, el creyente que está despistado, lógico, cualquier ruido que escuche va a decir las trompetas de Dios. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y cuando dice que resucitar, acá vienen, y ya quiero aprovechar este momento para contestar esta pregunta, porque hay hermanos que me han preguntado, ¿y qué pasa con los que fueron cremados o los que murieron en incendio? ¿Cómo resucitar? Lo que tenemos que entender es que vamos a tener un cuerpo físico con carne y huesos, pero nuevo. Porque usted imagínese si se tienen que resucitar con el cuerpo que tenían antes. Y la persona que fue sepultada y se lo comieron los gusanos, va a llegar el momento de la resurrección, y ¿qué van a decir los gusanos? Vamos a tener que devolver todo lo que comimos para que de esto se pueda levantar de los muertos. No, amados, tenemos que tener también sentido común. Que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Aparte, la Biblia bien claro lo dice, que en un momento lo vamos a leer el pasaje, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. No quiere decir que no vayamos a resucitar físicamente. Me está hablando de la carne y la sangre contaminada, corrupta. Pero cuando esto corrupto se vista de incorrupción, ahí podemos hablar. Ahí ya va a ser otra cosa. Entonces nosotros no vamos a preceder a los que durmieron, porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Van a ser traídos al plano físico material nuevamente, a esta tierra. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron, y los que sean dignos de ser arrebatados, que hayan quedado con vida, vamos a ser arrebatados juntamente con ellos, presta atención, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Te aliento a que creas, porque el Señor viene a buscar a su esposa, a una esposa fiel, no una esposa fornicaria ni adúltera. Porque hay muchas personas que se creen que son parte de la esposa, pero no son parte de las esposas. Aparte, el Señor es quien va a saber quién es verdaderamente y quién fue quien formó parte de su esposa. Al Señor no lo vamos a poder engañar. Por eso va a haber mucha gente que le va a decir en ese momento: Señor, si yo en tu nombre profeticé, en tu nombre eché fuera espíritus inmundos, si yo iba a la iglesia, ¿no te acordás que estaba con el pastorcito fulano de tal, con el apóstol que tiraba rayos, centellas, y la gente oraba y caía y se revolcaba? Y el Señor les va a decir: apártense de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. Te voy a ver, traducir más o menos esto que dijo Jesús: apartados de mí. Por más que ustedes se revolcaron, hacían que estaban llenos del Espíritu Santo, lo que hacían no era mío, porque jamás cambiaron su corazón, jamás se arrepintieron de sus malas obras. No estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos y a dejar todo por causa de mi obra. Entonces, yo nunca las conocí. Al lloro y al crujir de dientes. ¿Por qué? Va a venir el Señor, se va a llevar a su esposa, y las grandes masas de creyentes, que toda la vida fueron creyentes, que jamás quisieron ser discípulos, y que jamás llegaron a ser obreros de la viña, lamentablemente
van a tener que pasar el lloro y el crujir de dientes. Por eso yo te aliento a que si estás entarugado en la silla de tu iglesia, levántate, empezá a buscar qué hacer. No necesitas el permiso de nadie para ayudar al prójimo, para visitar al huérfano, para ayudar a la viuda en sus tribulaciones, para acompañar. No necesitas la autorización ni un pastor, ni un apóstol, porque no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Rogad al Padre de la mies, o al Señor de la mies, para que envíe obreros para la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Amados, ser un obrero es la jerarquía más alta, un obrero aprobado, y obrero aprobado puede ser tener el título de un apóstol, pero no puede ser un obrero aprobado. Cuidado, puede ser un pastor, un maestro, un evangelista, lo que quiera, pero no puede ser un obrero aprobado. Porque aún hay muchos apóstoles, muchos obreros, muchos pastores, maestros, evangelistas, profetas, que siguen siendo parte de la mies. Pero un obrero sabe cuál es su labor, su trabajo, su responsabilidad y su misión que ocupa en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Te aliento, el Señor viene pronto. Yo me quiero ir con Él, pero ¿quién va a determinar si soy digno de irme con Él genuinamente? Es el Señor. Mientras tanto, me esfuerzo para hacerme un lugar en la boda del Cordero. Te aliento a que vos también des tu mejor esfuerzo, pero también te aliento a que seas conocedor de este tema. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 46 al 58, Franco? Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero yo les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, yo les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad... Sorbida es la muerte en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y sean constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Escuche. Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte, y esto es el diablo. Porque cuando Jesús resucitó, jamás pensó el imperio que podían volver de la muerte. Jesús resucitó, volvió a la vida. Y después de resucitar, sorbida es la muerte. Porque cuando los muertos en Cristo resuciten, y nosotros los que quedemos seamos transformados. Transformados. ¿Usted qué piensa que va a ser transformado? Manda su mensaje a ver si entiende esto y comparte con nosotros, porque la Biblia dice que yo voy a ser transformado molecularmente, se me van a ir todas las afecciones, porque esta sangre corrupta, esta carne corrupta,
este cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Por eso la incorrupción tampoco puede, porque está corrupto justamente. Pero voy a ser transformado genéticamente, molecularmente. Mi ADN se va a cambiar. Va a cambiar, se van a ir las enfermedades. Se van a ir todos aquellos. Dice el Señor en Apocalipsis que vamos a resucitar limpios de maldad y que Él va a secar toda lágrima que hayamos derramado. Exactamente. Los que mueran van a resucitar. Pero nosotros no los vamos a preceder. Y quiero contarles otra cosa. Y esto se lo voy a dejar acá en el tintero para que usted pueda examinarlo. Porque este tema del arrebatamiento tiene varias ramas para todos lados. Porque la Biblia dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo, que es el Señor, es del cielo, celestial. Nosotros traemos el cuerpo del terrenal. Tal el terrenal, tales los terrenales. Lo único que te voy a decir es que el cuerpo o ese hombre, el primer hombre terrenal, no me habla de Adán. Solamente te voy a decir que la humanidad no se generó. La Biblia enseña que la humanidad no se generó acá en la tierra. Solamente te voy a decir eso. Y ese hombre terrenal no es ese Adán. Vamos a seguir con este tema porque está excelente. Necesitamos, primeramente, la palabra resucitar no aparece en la Biblia. Me habla de levantar de los muertos. Así como Cristo, cuando murió, hubo muchos sepulcros que se abrieron. Y escuche, y entienda, y comprenda, porque usted es plenamente capaz de entender y comprender, junto con todos los demás santos, las riquezas, la anchura, la profundidad de la riqueza en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Usted es plenamente capaz. Satanás no quiere que usted sea capaz, pero usted tiene la capacidad. Muchos sepulcros se abrieron y se aparecieron los muertos resucitados en las ciudades, y muchos recibieron a sus seres queridos. Todos esos que resucitaron y que recibieron a sus seres queridos fueron después llevados de este plano, desde acá de la tierra, porque cuando Jesús resucitó y ascendió, hay algo que se llama las primicias. Primero Cristo y las primicias, luego los que murieron y luego nosotros. Escuche, las primicias se fueron, porque esos volvieron físicamente en cuerpo, pero hoy ya no están acá. Así que eso del cielo espiritual que muchas veces el Imperio Romano Católico quiso meter, como que hay un cielo que es totalmente espiritual, etéreo, intangible, no es así, amados. No es así. Porque Cristo resucitó en carne y hueso, comió, bebió y fue alzado a los cielos. Ni siquiera se fue volando. Fue alzado a los cielos. Vamos a seguir viendo un poquito más de este tema. Hechos 8:39. Yo le pido que usted tenga todas las antenitas paradas para poder entender y comprender. Hechos 8:39, Franco. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Bien. Uno más, lee, por favor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien. Presta atención. Primero, la Biblia nos... Si usted lee unos pasajes más atrás, va a encontrar que un ángel le habla a Felipe que se ponga en tal lugar, y venía en su carruaje, un eunuco principal de la reina de Candace, venía leyendo el profeta Isaías. Y Felipe se acerca al lado del carro y lo escucha y le pregunta: ¿entiendes lo que lee? Y él dice: ¿cómo voy a entender? ¿Cómo voy a entender
¿cómo voy a comprender si no hay quien me lo explique? Entonces, como Felipe sabía de qué se trataba, como fiel creyente, como entendido en la palabra, entendido en las escrituras, se subió y le explicó todo. Hasta que llegó un momento que creyó, convencido en que Jesús era el Mesías, y dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y descendieron los dos del carro y lo sumergió al agua, pero cuando salió del agua, Felipe ya no estaba más. Pero dice que el eunuco siguió contento y feliz su camino. Pero a Felipe lo arrebató el viento del Señor, porque la palabra espíritu es latina, pero en el neuma, es en griego, rúa, me habla de viento. Lo arrebató, lo repito, lo arrebató. Ahora vamos a explicar qué es arrebatar. El espíritu o el viento del Señor, y apareció en otro lado. Apareció en Azoto y seguía predicando. ¿Cómo es eso? Que estaba en un lugar, ¡zum!, salió de ahí y lo llevaron y lo dejaron en otro lado y apareció ahí. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es el arrebatamiento? Vamos a leer ahora, por ejemplo, léeme 2 de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Él fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Solo Dios sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó las palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Pablo cuenta que conoció a un hombre, no está hablando de él, porque a muchos siempre decían, no, Pablo habla de sí mismo. No, Pablo dice que yo conozco a un hombre. Es diáfano en eso, y es claro y conciso. A un hombre que hace 14 años fue arrebatado, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo, pero fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo, y allá escuchó palabras que al hombre no le he dado a expresar, inefables. Otra más del arrebatamiento. La Biblia nos habla del arrebatamiento. Entonces, si nos habla tantas veces del arrebatamiento, ¿cómo nosotros no vamos a creer? Nos explica. Vamos a 2 de Reyes 9, capítulo 2, 9 al 11. El acontecimiento es lo que acontece a Elías y a Eliseo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Bien, ahora sí. Y dijo Eliseo, para. Elías sabía que iba a ser arrebatado. Que iba a ser arrebatado. Y le dijo, pide lo que quiera antes que yo sea quitado de ti. Antes que sea quitado de ti. Y después dice, y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu quede sobre mí. Seguimos. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Bien, otra vez, si me vieres cuando fuera quitado de ti, entonces ¿cómo iba a poder ver cuando Elías iba a ser arrebatado? Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿Cómo? A ver, ¿qué es lo que habrá visto? Que un carro de fuego con caballos de fuego. A ver, ¿no tenían otra forma de expresar lo que vieron tal vez? ¿Decís? Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Y después Eliseo clamaba, Dios, Padre, carro de fuego, Dios de Israel. Bueno, y cayó el manto. Pero Elías subió al cielo. ¿Y cómo se fue Elías? En un torbellino. ¿Y quedó la ropa dobladita ahí? No, solamente le tiró el manto. Pero ¿qué pasó? Se fue físicamente. Físicamente.
carne y huesos, No vio como muerte. los que van a ser arrebatados y van a ser transformados. Vamos ahora a Génesis 5 del 21 al 24. Otro caso. Vamos a ver si lo podemos meter todo esto antes de la tanda. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Bien, primero quiero decirle algo que la Biblia no dice Dios. En el idioma original dice que caminó Elohim con los Ha Elohim, Enoc. Si usted puede averiguar qué significa Ha Elohim, que Enoc caminó con los Ha Elohim, dice que Enoc a los 65 años engendra a Matusalén, y que después de engendrar a Matusalén, 300 años, no 20 años de evangélico, 300 años caminó con los Ha Elohim. Y dice que se los llevaron los Ha Elohim porque les agradó, para que Enoc no viera muerte. Ahora anda al libro de Hebreos 11:5, porque el Nuevo Testamento habla de este caso también. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Ha Elohim. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escuche, fue traspuesto para no ver muerte. La palabra fe, como siempre lo explicamos, es del latín, pero la Biblia me habla, en este caso, de pistis, o pisteos. En hebreo es emunaj, pero como estamos en el Nuevo Testamento, es pistis. Y me habla de una visualización fidedigna, de algo que visualizó. Por la visualización de las cosas del reino que tuvo Enoc, por lo que él entendió y comprendió, y durante todo ese tiempo que caminó con los Ha Elohim, fue traspuesto para no ver muerte. Pero antes de que ser traspuesto o que se lo llevasen, tuvo testimonio. ¡Aleluya! Tuvo testimonio de haber agradado al Altísimo. ¿Sabe qué significa el nombre Enoc? Consagrado. Qué justo, ¿no? ¿Será que en el arrebatamiento se van a ir los consagrados? Los que tengan testimonio y que con sus testimonios, su vida y su entrega agraden al Padre, agraden a Jesús. Esta palabra griega que me habla de traspuesto quiere decir transferir, transportar, cambiar de lado, trasladar, alejar, una transferencia al cielo. Ahora, Enoc fue transferido a Enoc, como en este caso Elías, lo transportaron, lo cambiaron del lugar donde estaba y lo llevaron a otro lado, lo transfirieron y lo llevaron a otro lugar. ¿Sabe que Elías, que ascendió al cielo en el torbellino, y Enoc son los dos testigos que van a volver y van a predicar en la tierra de Israel después del arrebatamiento? 30 días después del arrebatamiento se establece el nuevo orden mundial, y cuando aparece el nuevo orden mundial, 30 días, en ese mismo momento aparecen estos dos testigos, Elías y Enoc. ¿Y cuánto va a durar su ministerio hasta que mueran Elías y Enoc? 1260 días, el mismo periodo de tiempo que va a durar el nuevo orden mundial. Quiero decirle que el acontecimiento de Enoc ya casi 6.000 años. O sea que Enoc está donde está vivito y coleando
físicamente, junto con Elías, físicamente, porque van a volver. Y después cuando vuelvan, van a morir. Y después de 3 días van a ser vueltos a resucitar. Y una voz del cielo dice, suban acá. ¡Suban acá! ¿Y cómo iban a subir? Y suben. Una más y nos vamos después a la tanda. Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Preste la debida atención, amados. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo es Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien. Jesús, después de hablar todas las cosas que tenía que hablar con los discípulos, estaba ahí y vieron que Jesús empieza a ser alzado. Escuche. No me dice que Jesús estaba ahí hablando. Jesús no se fue volando como un fantasma, sin pies, sin tobillos, sin dedos. Como orco, o sea, no sé de lo que... es de He-Man. Se ríe Maxi porque se acuerda. Jesús no se fue así. Estaba ahí. Y en un momento, porque era el momento de la ascensión de Jesús, dice que fue alzado. ¿Sabe qué dice el griego koiné, lengua popular? La lengua helena en que fue escrito el Nuevo Testamento. Que fue alzado por debajo de una nube. Y la nube lo ocultó de sus ojos. Y ellos estaban mirándolo maravillados. Hasta que desapareció Jesús de sus ojos, de su vista. Y 2 varones, vestiduras blancas, se le presentaron ahí. ¿Qué hacen mirando hacia arriba? Este mismo que así lo vieron como se fue alzado por debajo de esa nube, en esas mismas nubes va a volver. Porque el Señor va a volver en las nubes del cielo con poder y gloria. Y yo le puedo asegurar que no es Goku. ¿Sabe que una nube solamente se genera acá a 2000 metros de altura y fuera de esta atmósfera no hay nubes? Pero ¿cómo una nube puede llevar a alguien al reino de los cielos? Yo le diría que usted examine de qué se trata, que es un carro de fuego, que es un torbellino, que es una nube, en la lengua de la época que ellos hablaban y que entendían. Les puedo asegurar que usted se va a maravillar. Una vez, pastor, usted no puede decir eso, que esto, que el otro, que acá, que allá, porque tampoco la fantasía. ¿Qué fantasía? Yo te puedo asegurar también, como lo veíamos el otro día en un debate, mis antepasados, 50, 60 años atrás. Anda con un celular ahora, 50, 60 años atrás. Anda vos Dios quiera que puedas algún día hacer un viaje en el tiempo, volver 50 años atrás y decirle que hay un celular que vos puedes hablar, que te puedes ver lo que pasa en China, en Japón, en Corea, en Estados Unidos, en Canadá, que puedes ver videos, sacar fotos, filmar. Sos un fantasioso. Sin embargo, lo que a muchos en algún momento les era fantasioso, hoy es una realidad. Cuidado con estas cosas, Cuidado con estas cosas. Vamos a ver lo que dice San Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Pero voy yo pues a preparar lugar para vosotros. Bien. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas moradas hay. ¿Algo más? Sí. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré yo otra vez y os tomaré a mí mismo,
Bien. para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la promesa. Usted sabe que el arrebatamiento, usted puede ver la ilustración también en las bodas, en las 10 vírgenes, en Mateo 25, está ilustrado también en una boda hebrea o en una boda, porque Jesús antes se hacía el pacto con la persona que se iba a casar, no es que se casaban en el momento, se acordaba el casamiento, se firmaban las capitulaciones, entonces el contrato, ¿cómo es que se llama este? Se pagaba una dote, entonces a veces los que tenían hijas acordaban o trataban el matrimonio tal vez con alguna persona que tenía las condiciones como para sostener y mantener a su hija y cobrar una buena dote. Hay culturas que todavía lo hacen, por ejemplo la gitana. Y entonces Jesús vino y pagó un precio, la sangre. Ese es el precio de la sangre. La sangre no nos libera de pecado, es el precio que aunque Jesús nos compró. El que nos libera del pecado es Jesús. La sangre es el precio que pagó, pero quien nos libera del pecado es Jesús. Entonces Jesús pagó el precio, y en este caso la boda, por ejemplo, usted lo puede ver en José y en María, que eran esposos pero no estaban viviendo juntos, pero ya eran esposos. Entonces el esposo tenía que ir a preparar una casa, un lugar a donde llevar a su esposa, y mientras que el esposo hacía su casa, la esposa quedaba vigilante en la casa de sus padres, podía saber el tiempo y la hora más, el día exacto y la hora no lo sabía, cuándo el esposo podía venir, pero más o menos lo podía manejar conociendo la economía que manejaba el esposo o de qué familia venía. Entonces iba a preparar una casa, una morada, y cuando el esposo tenía la casa terminada, el padre le decía: ya está, puedes ir a buscar a tu esposa. Y cuando venía el esposo que venía a buscar la esposa, iban los convidados, los invitados a la boda, se iban añadiendo a una caravana, iban gritando: ¡ahí viene el esposo! ¡ahí viene el esposo! Y capaz que de acá salía de Alejandro, de San Vicente hacia Alejandro Cor, un ejemplo, iban gritando: ¡ahí viene el esposo! ¡ahí viene el esposo! Iba camino a buscar a su esposa, pero la voz de viene el esposo llegaba primero que el esposo. Usted imagínense que iba corriéndose la voz, y no es que se tomaba el 4-4 y llegaban todos, no, iban caminando. Entonces, ¿qué hacía? Como la mujer, la esposa, estaba atenta, agarraba sus pocos harapos que tenía, los cargaba y salía al encuentro de su esposo, y se encontraban, y de ahí iban a las bodas del Cordero. Entonces Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Está diciendo: hay moradas. Pero si no lo hubiese, o si no hubiera, yo les diría: voy a preparar morada. Ahora yo voy a preparar una morada, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Pero cuando dice: vendré y me arrebataré a mí mismo, porque estamos hablando del concepto de matrimonio, porque dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús dice: vendré y me arrebataré a mí mismo, porque ustedes son hueso de mis huesos, carne de mi carne, ustedes son parte esencial de mí, porque ustedes llevaron mi yugo, ustedes formaron parte y se pusieron en el lomo parte de mi responsabilidad y de mi obra. Vendré y me arrebataré a mí mismo, porque ustedes pensaron como yo pensé, sintieron como yo sentí, porque ustedes soportaron hasta el final y permanecieron fiel, porque no me engañaron, porque no adulteraron, porque no fornicaron. Usted imagínese este evento cuando vino José, todavía no se había acostado con María y la encuentra embarazada. A las mujeres así las apedraban, pero como José era un hombre justo, pensó en abandonarla sin difamarla.
Pero esa noche se le presentó Gabriel. Le dijo, no tengas temor en recibir a María, porque lo que está en su vientre es del Espíritu de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces fue la única forma que lo pudieron convencer a José que se hiciera responsable y la tome como esposa María, para que María no sea apedreada. Una prueba de fuego, porque María dijo, es una adúltera, me engañó, todavía no somos esposos, fui a preparar morada y cuando vine de la casa de su pariente está embarazada. ¿Quiénes fueron los soldados romanos? Decirnos la verdad, ¿quién fue? No, el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo? Y el ángel le tuvo que decir, o sea, ¿usted entiende bajo qué concepto Jesús dice, voy a preparar morada? El día y la hora nosotros no lo sabemos, pero las señales que el Señor nos dio para que estemos atentos a este evento ya están cumplidas. Ya están cumplidas. Y sabemos que esto está acá, a la vuelta de la esquina. Va a venir y va a arrebatar a sí mismo, a los que son parte de él. Filipenses 3, 20, 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Escuche, no está acá. Buscar. Aleluya, gloria a Dios. Filipenses, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado los que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Escuche, nosotros vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria de Jesús cuando resucitó. Un cuerpo glorificado, sano. Un cuerpo eterno, físico, con sangre en las venas, con hueso, pero físico. ¿Usted qué piensa que va a hacer en las bodas del Cordero? Que va a hacer, van a andar tomando mate de nube en nube, saltando, y te cuento, y me dijo, como decía el pastor Sergio, chusmeando lo que pasa en el reino de los cielos. No, vamos a ir a las bodas, y vamos a beber vino, y vamos a comer, y vamos a seguir siendo capacitados, porque eso todavía no termina el problema humano, terrenal, en el cual nos encontramos, porque después tenemos que volver 1000 años. Ese 1000 años le va a llevar a Jesús y a las esposas y a todo el reino restaurar todo el caos que generó el imperio de Satanás. Vamos a tener un cuerpo semejante al de la gloria suya. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Así dice la palabra en el libro de Mateo. Como en los días de Noé, cuando se casaban, se daban en casamiento, comían, bebían, pero hubo algo en lo particular en los días de Noé, que no era solamente casarse. Mira que va a venir semejante juicio en el del diluvio, que solo 8 personas vivieron, fueron salvas en ese. Arrasó ese diluvio con mujeres, con niños, con adolescentes, mujeres embarazadas, destrozó todo el mal que había, Entonces, como en esos días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Así. Léelo, Franco, ahí está en Mateo. Mateo 24, 36 al 44 dice: Sí. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire, prestad un poquito de atención. Disculpame, Franco. Está bien. Mire lo que dice. Nadie lo sabe, pero da una señal.
va a ser como en los días de Noé. Entonces nosotros tenemos que ser precavidos y con antelación. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? ¿Solamente comían y bebían? Eso quiere decir que estaba cada uno en la suya, pero no me habla de algo más. Algo sucedió en los días de Noé, el cual tuvo que venir ese juicio para acabar con esa maldad. Algo pasó tan grave, pero tan grave, que tuvo que venir ese diluvio y esa guerra que hubo para que solamente 8 personas sean salvas. Tan grave fue que tuvieron que morir toda la humanidad de ese sector, hombres, mujeres, ancianos, niños. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Entonces nosotros, la Biblia les dice y enseña, pero bueno, cada uno tiene que hacer su tarea también. Mientras que cada uno bebía, se casaba, estaba la suya, hasta que el día en que Noé entró en el arca. El día en que Noé entró en el arca, arrebatamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Gran tribulación. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Ahora, ¿por qué? Si 2 mujeres que están moliendo en un molino, una es tomada y otra es dejada. ¿Qué me está hablando de esto? Igual que 2 en el campo. ¿Qué me está diciendo? ¿Acaso nadie en la iglesia no es que creen que están haciendo toda una misma actividad y que son parte de la esposa? No todo creyente es fiel. Y no todo cristiano, aunque se crea parte de la esposa, va a ser la esposa. Eso lo va a determinar Jesús. Cuidado, sí. Velad, preocúpense, peleen, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ustedes no penséis. Que ustedes no piensen. ¿Vieron? A la hora que no penséis. ¿Y 25:13 qué dice? 25:13. Otra vez creo que la firma. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que Él, el Hijo del Hombre, vendrá. Si no sabemos el día y la hora, pero nos da señales, usted fíjese, analice el ambiente, la política, la economía, el caos que hay, la maldad que se multiplica. Creo que son señales que, como los días de Noé. Preste atención, qué pasa con la genética, con los genomas, con las manipulaciones que se está viendo. Yo le tiro ítems, usted sabrá después qué es lo que tiene que hacer. Es lógico que también hay unas condiciones para poder entrar al reino de los cielos y participar en este caso de las bodas del Cordero. Juan 2:28, ¿qué dice, Franco? Primera de Juan. Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Qué requisito tenemos que tener para ser parte de este arrebatamiento? Permanecer. Permanecer como esa casa que ilustra Jesús en la parábola, que cavó hondo, puso sus cimientos sobre la roca, y una vez que edificó sobre la roca vinieron tormentas, vientos, lluvia, dieron con ímpetu, con fuerza, pero pasó todo y la casa seguía firme. Entonces la mejor forma que nosotros podemos permanecer en medio de la prueba, de las luchas, de las tribulaciones, permanecer fieles. No que hoy me duele el callo, me duele la oreja, Jesús me abandonó, no sé qué hacer, Dios no me quiere, Dios no me ama, ¿qué quiere conmigo? Que esto y que el otro, y que acá y que allá. No, amados hermanos, requisito permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, para que cuando Él venga a buscarnos, no tengamos que hacer como Adán, no tengamos que hacer como Eva, huir avergonzado. ¿Dónde estás? No lo encontraba. Me escondí porque estaba desnudo.
¿Qué querés? ¿Esconderte? ¿Que te dé vergüenza? Eso es lo que tenemos que tratar. Permanecer para que cuando Él venga nos lleve, recibirlo con los brazos abiertos y no huir de su presencia avergonzados porque no pudimos cumplir con lo que Él estableció para nuestras vidas. Y Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que tu amor, que mi amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Ciencia y conocimiento. No es solamente rica la vaquita, amados, No es solamente me vibro un poco, me tocó el espíritu. ¿Qué hacemos con la ciencia y con el conocimiento? Porque tenemos que entender y tenemos que comprender, porque son cosas que se entienden, se comprenden y se estudian también. Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo yo puedo aprobar lo que es lo mejor para mi vida si no tengo la ciencia y no tengo el conocimiento para discernir qué es bueno y qué es malo? Porque primeramente, para yo juzgar qué es bueno y qué es malo, tengo que entender bajo la óptima del Altísimo qué es lo bueno del Altísimo y qué es lo malo para el Altísimo. Porque no es juzgar como yo juzgo las cosas. Porque yo puedo decir, para mí esto es bueno, pero para el Altísimo puede ser malo. Entonces eso me lo da la ciencia y me lo da el conocimiento para poder discernir y entender y comprender. ¿Qué dice Franco? Llenos de frutos de justicia, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia. Dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Para andar en esas obras, para que llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Así que, amados hermanos, falta un pasaje. Les voy a invitar que mientras ahora Maxi, si puede, nos prepare un tema, una canción, sí, para relajar y ya después entrar con el pasaje final y ya ir cerrando este programa, que creo que ha quedado bastante claro, está quedando bastante claro esta primera etapa de lo que es esta enseñanza, el arrebatamiento. Enseguida volvemos. Vamos a cerrar esto que ha sido el tema de hoy, el arrebatamiento. Y la primera etapa, y si Dios quiere, así lo permite, habrá una segunda. Vamos al libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, 9 al 18. ¿Qué dice, Franco? El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, vamos a hacer un parate acá. Dios no retarda, o el Señor no es que está retardando su promesa porque tenía que haber venido y no vino porque se le perdió la sube o algo así. No retarda, va a venir cuando Él tenga que venir, ni un minuto antes ni un minuto después. Cuando sea el momento va a venir, punto y aparte. No retarda su promesa, pero según algunos dice que la tienen por tardanza, porque hay mucha gente y muchos que hoy predican diciendo, como hace 20 años no predico que Cristo viene y no vino, entonces ya ahora predico la prosperidad, predico esto. Bueno, va a ser un tema de ellos, pero el Señor no está retardando su promesa. Pero dice que Él es paciente. El apóstol Pedro dice, es paciente para con quienes. Para con todos. ¿Todos quién? Todos nosotros. Para con nosotros. Para que no quiere que ninguno se pierda.
y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y uno dice, pero si yo voy al camino del Señor, yo ya me arrepentí. ¿Y de qué te arrepentiste? Porque Gálatas me dice que hay obras de la carne. Hay gente que va a la iglesia y sigue adulterando. Hay gente que va a la iglesia y sigue tomando. Hay gente que va a la iglesia y sigue violando a sus hijos. Hay gente que va a la iglesia y sigue golpeando a su mujer. Hay mujeres que van a la iglesia y tienen amantes. Hay jóvenes que van a la iglesia y coquetean sensualmente y hasta mucho sexualmente con los congregantes. Entonces, gracias a Dios, anhelo que Él venga pronto. Pero si no vino, tal vez sabrá por qué. No es que la está retardando. Tal vez es su paciencia, que es paciente con nosotros. Y no quiere que perezcamos, sino que nos arrepintamos. Porque en que estés en una iglesia y que estés cantando y levantando las manos, no quiere decir que estés arrepentido. Entonces hay que dejar de ser hipócritas y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento tiene un fruto. Y ese fruto es digno. Porque se ve un cambio genuino y no una apariencia. Entonces, a eso se refiere. Pero no, ya está todo cumplido, o sea, en cualquier momento, está a la vuelta de la esquina. El Señor mismo decía, oirás hablar de guerras, a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, la mal pasta cada día su propio mal, o sea que en cualquier momento. Se puede dar, pero nosotros no tenemos que descuidar nuestra salvación o relajarnos como que no, hay tiempo. ¿Cuántos de que yo estoy en la iglesia, cuántos fueron, pecaron, volvieron, fueron, pecaron, volvieron? No, déjalo que ellos... La palabra lo dice. Tiene en cuenta todo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero dice después, Franco, verso 10. Pero el día del Señor, Él vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bien. El día del Señor vendrá dice que como un ladrón en la noche, o como ladrón en la noche. No quiere decir que Jesús es un ladrón. Pero Pablo, siendo hebreo, israelita, citaba esto con un argumento. Se dice que en la cultura hebrea, en el tiempo del templo, el fuego del altar del sacrificio tenía que estar encendido siempre, nunca se tenía que apagar. Entonces se turnaban, como había de la tribu de Leví muchos sacerdotes, estaban los sacerdotes y estaba el sumo sacerdote. Entonces se iban turnando y el sumo sacerdote daba la orden tal vez al sacerdote que había de turno para que mantuviese durante esa noche, durante toda la vigilia, el fuego encendido del altar, que no se apagara, para que a la mañana temprano, a la hora del sacrificio, estuviese a pleno. Pero ¿qué hacían muchos sacerdotes? ¿Qué hacían? Metían mucha leña, ardían todo que se arda y se acostaban a dormir. En vez de estar controlando, porque eso no lo debían hacer. Entonces dice que iba el sumo sacerdote a la madrugada, cuando el sacerdote iba entrando como si fuese un ladrón, sigilosamente, caminando, y yo hago los movimientos como si la gente... bueno, pero por Facebook me ven. Sí. Va a quedar esto. Mírenme. Iba, y si lo encontraba el sacerdote vigilando y controlando bien, bienaventurado. Porque si en lo poco me sos fiel, en lo mucho te pondré. Pero si lo encontraba durmiendo, mal, siervo malo. ¿Qué hacía? Agarraba unos tizones del fuego y el sacerdote estaba con toda su vestidura de lino ahí y le ponía un par de brasas al costado. Y cuando se despertaba el sacerdote porque se empezaba a quemar la tela, salía corriendo, se sacaba la túnica, se sacaba la vestimenta y quedaban paños menores. Y se veía su desnudez. Entonces, cuando la Biblia dice que Pedro escribía esto, va a venir como ladrón en la noche.
Y el Señor cuando venga, Él dejó una tarea encomendada. Pero bienaventurado que cuando el Señor venga, haya al siervo haciendo como Él dijo. Pero mal siervo y malvado el que no haga, o que cuando Jesús venga no lo halle haciendo lo que Él le dijo. Bajo esos parámetros, Pedro escribía esto. Seguimos, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Bien, esto es un tema. La verdad, escucho siempre y es como que ya me tiene un poco cansado. Que la luna está roja, que la luna esa es la luna de sangre. Mentira. Mentira. No, que esto es lo que dice la Biblia, que el sol se oscurecerá. No. Cuando la Biblia habla de la luna en sangre, amados hermanos, habla justamente cómo, cuando la Biblia dice que el cielo se enrolló como un pergamino y que va a ser encendido, va a ser la guerra que va a haber en el espacio. Usted no se imagina, si usted pudiera salir simplemente un poco de su mente religiosa y lograr visualizar de lo que habla cuando la luna se va a teñir en sangre, usted va a entender esto cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, que va a haber confusión de la gente a causa del bramido del mar, y no de este mar, sino del grande y anchuroso mar, del segundo cielo, y horror en los rostros y expectación de las cosas que sobrevendrán por la guerra que se va a vivir en los cielos. Ahí usted recién va a entender de qué se trata esto cuando la luna se va a convertir en sangre, cuando los elementos ardiendo se fundirán. Bien, sigue diciendo. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ahora, esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. No es que la tierra esta, ¡pum!, el planeta va a estallar y va a haber otro. No. Un cielo nuevo, no contaminado. El segundo cielo ya no contaminado. Y una tierra ya no contaminada. Una tierra y un cielo donde muere la justicia, donde el imperio ya no gobierne más. Dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia y ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuevamente, si esperamos estas cosas que van a suceder y si tenemos el conocimiento, entonces tenemos que, estar en espera de estas cosas con diligencia, ser diligentes, para que cuando Él venga estemos sin mancha, irreprensible, que no tengan nada que reprocharnos, porque como dijo el apóstol Pablo, ya está, muchachos, yo ya peleé la buena batalla, he guardado la fe. Dios nos encuentra así, amados hermanos, cuando Él venga a buscarnos, y en paz, sabiendo que dimos lo mejor que pudimos dar para el Señor. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas. Escuche, hablando de ellas estas cosas, de cielos ardiendo, de todo lo que venimos hablando. Presta atención, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, pero no quiere decir que uno no la pueda entender. Haga memoria de esto, hay cosas que son difíciles de entender. Para la mente religiosa, todo le va a ser difícil de entender. Pero después se aclara, como también las otras escrituras, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, los inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Cuando alguien tuerce la escritura y no entiende por qué es un indocto y por qué es un inconstante, y le manda fruta, por así decirlo, y dice cualquier cosa. Así que nosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos,
No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.